paz, cuando no hayes donde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedas hacer, yo te invito a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir y a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Oh Señor, habla por mí, diles tú que no soy yo el que invita a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a cantar y a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Cuando estés a punto de morir y nada puedas hacer, yo te invito a venir a los pies del Señor, a buscar el perdón, a vivir y a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Oh Señor, habla por mí, diles tú que no soy yo el que invita a venir a los pies del Señor, a buscar el perdón, a vivir y a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Estamos muy contentos por mirarlos una vez más. Dios les bendiga por su disposición. Dios bendiga de la bella ciudad de Pabellón de Hidalgo a Ana Delgado. Bueno, ella es familiar porque su tío Honorio es mi cuñado. Dios te bendiga, Anita. Bienvenida. Hermanos, vamos a orar a Dios para dar inicio al estudio en esta tarde. Se titula El nacimiento de Jesús. Yes. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido conectarnos, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Amén. Te entregamos este tiempo, Amén. este Gloria a estudio, Jesús. Señor. Enséñanos al abrir tu palabra, Amén. poder abrir Jesús. nuestro corazón, nuestra mente Amén. para recibir, Señor. Queremos crecer, queremos en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Quiero leer una escritura, hermanos, que se encuentra en Mateo. Voy a leer algunas escrituras, pero esta es la escritura clave. Amén. Es Mateo, si ustedes quieren acompañarme, Mateo 1:18.
y voy a terminar en el 23. Hemos estado hablando de la genealogía del rey, cómo Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey. Amén. Y su audiencia es para un pueblo hebreo, para los judíos. Y por medio de la genealogía, miramos cómo él nos explica que él desciende de David y se va hasta Abraham, el patriarca. Amén. Entonces, por línea genealógica, le toca ser rey, conforme a la genealogía, pero él es Dios manifestado en carne. Vamos a leer aquí en Mateo 1:18 y vamos a terminar en el 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, muy importante esto, del Espíritu Santo. Amén. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, mala fama, hablar mal de ella, hacerle quedar mal hablando mal de ella, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de él, otra vez muy importante, del Espíritu Santo es. Amén. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces nos da la explicación en estos versos Mateo de cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Lo que debemos de entender nosotros primeramente, hermanos, que todos hemos sido concebidos por el embrión que ha fecundado un óvulo, todos nosotros. Los únicos que no fueron de este nacimiento, sino que ellos fueron creados, fue Adán y Eva. Porque para dar vida se necesitan 3. Adán pone la semilla, Eva pone la tierra, Adán planta su semilla y Eva recibe esa semilla en su vientre, pero ese embrión, cuando es fecundado, el óvulo que llega entonces a ser un embrión, una vez que ya es fecundado por el esperma o por la semilla del hombre, no tendría vida si Dios no pone su espíritu. O sea, necesita la semilla del hombre y el fertilizante o la tierra de la mujer para que pueda haber una vida, pero se necesita lo más importante, el espíritu de Dios. Pero una vez que el Señor deja la semilla, entonces todos nacemos de esa semilla. Y el Señor pone su espíritu cada que hay una vida. Usted mira un bebé que nace, bueno, es de la misma manera. El hombre depositó la semilla, la mujer la recibió, pero Dios puso su espíritu en esa criatura. Entonces, el espíritu es de Dios porque Dios lo da. Si va conmigo para comprobar esto por medio de la escritura, a Eclesiastés 12:7. Eclesiastés dice, 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios
que lo dio. Cuando nosotros morimos, volvemos al polvo porque nosotros fuimos tomados del polvo. Dios tomó del polvo y formó al hombre, pero él sopló aliento de vida, su espíritu. Entonces nuestro espíritu, lo que nos da vida a nosotros, le pertenece a Dios. Por eso es de que cuando nosotros morimos, regresamos al polvo, porque de allí venimos. Pero el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu es de Dios. Amén. Gloria. Entonces, miramos que ha habido nacimientos milagrosos. Dios le promete un hijo a Abraham cuando era de 99 años. Y le dijo, van a salir naciones de ti y reyes de ti. Entonces Abraham dice, a hombre de 100 años le has de dar un hijo. Y Sara, siendo de 90 años, va a dar a amamantar a un bebé. No podía entenderse esto. Pero Dios dijo, ¿hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Porque nada es imposible para Dios. Dios le prometió y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Amén. Entonces ellos tuvieron relación como normal, como nacen los bebés. Y por esa relación, milagrosamente, ya cuando se había terminado la costumbre de las mujeres en Sara, y este hombre ya era muy viejo, el patriarca Abraham, pero como Dios se había prometido, entonces hubo un milagro ahí, y nació Isaac, como nacen todos y como son engendrados todos los bebés. Rebeca también era estéril, su esposo Isaac oró por ella, y Dios les dio unos gemelitos. También Raquel igual, era estéril, pero Dios tuvo misericordia de ella y tuvo dos bebés, José el soñador y Benjamín. Y cuando dio a luz a Benjamín, murió. Ana también era estéril, pero le rogó a Dios y Dios le dio un hijo varón porque le pidió un hijo varón. Pero ¿cómo nació este hijo varón? Igual, el Cana se llegó a ella y luego depositó su semilla en ella lo recibió y así. Entonces también Sansón, igual manera. Sus padres ya eran viejos y su mamá era estéril, pero Dios hizo un milagro. Estamos hablando de milagros conforme a cómo nacieron estos personajes de la Biblia. Pero hermanos, cuando leemos aquí, el nacimiento de Jesús fue así. Dios no es creado porque Él existe antes de todas las cosas. Entonces nosotros procreamos, pero Él no puede ser procreado. Antes de que todo existiera, Él ya es. Por eso es de que lo explica de esta manera, una virgen. En otras palabras, no hubo ahí no intercedió varón para que el Señor Jesucristo naciera porque Él es Dios. Amén. Él podría haber venido en una nave o en un cometa, venir, pagar el precio por los pecados y regresarse. Pero Él le dijo a la mujer, le dijo a la serpiente más bien, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer, tú vas a herir a la simiente de la mujer en la pantorrilla, herir la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque ahí no hubo una semilla por parte de José, su esposo. El Espíritu Santo 2 veces nos dice ahí en Mateo que el Espíritu Santo, lo que había sido engendrado en ella, había sido engendrado del Espíritu Santo. Entonces, miramos que porque Dios
Él es antes de todas las cosas, como dije anteriormente, y Él preparó el cuerpo de María para formar un cuerpo, como dice Primera de Timoteo 3:16. Vamos a leerlo, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo se manifestó en carne. Ahora, como dice, vamos a leer otra escritura de una vez. En Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, Amén. el principio y el fin, Amén. dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el principio, él es el fin. Él no puede ser creado porque Él existe antes de todas las cosas. Él es el creador de todo. Amén. Él fue el que trajo la semilla en el primer hombre, y una vez que esa semilla fue formada por Él, entonces todos nacemos de la misma manera, pero Él era antes de todas las cosas. Miren lo que dice Mateo 22. ¿Qué calito? 42. Mateo 22, 42. Amén. Voy a comenzar en el 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Los fariseos era un grupo de líderes religiosos que enseñaban al pueblo, y estos, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, eran contrarios, le contradecían mucho. Entonces aquí tiene para ellos una pregunta y les dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le está diciendo, ¿cómo puede ser hijo de David si David mismo le llama Señor? Entonces es una contradicción ahí, porque según la carne viene de la genealogía de David, pero él es antes de David, es antes de Abraham, es antes de todas las cosas. Él es el principio y el fin. Amén. Él es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, vamos a leer una escritura, una última escritura, San Juan 8. ...56... al 58. San Juan 8, 56 al 58. Muy bien. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años
¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, pero aquí es para que se cumpla la profecía que una virgen, una mujer que era humilde, pero que Dios la había escogido para poder venir a este mundo. La familia es muy importante. El matrimonio es muy importante, tan importante que fue la manera que Dios escogió para venir a esta tierra. Él haya podido nomás aparecerse caminando o venir rápido y pagar la salvación, el rescate por todos, pero él cumplió las profecías haciéndose hombre. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Padre en la creación, Hijo en redención y Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Cuando viene al creyente, entonces Él viene en espíritu. Su Espíritu mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús es tan importante como su sacrificio en la cruz y su resurrección. Es un plan divino donde se incluyen estos tres acontecimientos: el nacimiento de Jesucristo virginalmente y también su sacrificio en la cruz para pagar el precio del pecado, pero su resurrección. Todas estas cosas, si Él no haya nacido, hermano, si no haya venido, entonces no haya sido crucificado. Y si no haya sido crucificado, no haya sido sepultado. Y si no haya sido sepultado, no haya resucitado. Amén. Entonces es muy importante el nacimiento virginal de Cristo. Vamos a leer una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 9, el verso 5. Ujú. Aquí tan bonito. Wow. Romanos 9, verso 5. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, Aleluya. porque Dios fue manifestado Wow. en carne, Yes. vino Cristo, Gloria a Dios. el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué bonito. Es que nada más hay un solo Dios, y ese Dios se hizo carne. Pero ¿cómo se hizo carne? En el nacimiento virginal de María. ¿Cómo puede una virgen tener un bebé? Si se necesita también la semilla del varón, se necesita que haya esa unión, que los dos sean una sola carne, como dijo el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estaba hablando de la intimidad y de esa manera nacen las familias, se forman las familias, pero los profetas, aunque profetizaban, ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser esto? Va contra la naturaleza, contra las leyes de la naturaleza. Una virgen no puede dar a luz a un hijo, pero el Señor estaba hablando de que Él mismo dice que el poder del Altísimo hará sombra sobre ti y te cubrirá el poder del Altísimo. Entonces, Dios es espíritu, pero esa sombra, su espíritu, cubrió a María
Y fue de la manera que Dios mismo vino a este mundo. Se manifestó en carne. Entonces, hermanos, este es mi estudio en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, estamos agradecidos con Dios porque hasta ahorita Él ha estado con nosotros, ha sido bueno para con nosotros y se sigue manifestando su gloria. Hermanos, quería invitarlos, motivarlos para que usted le haga sharing, como comparta estos estudios que estamos llevando a ustedes. Trate de compartirlo con un alma porque usted está evangelizando por medio de estos estudios, porque estos estudios pues es palabra de Dios. La palabra de Dios siempre llega al corazón del oyente como agua fresca. Entonces, los vamos a motivar, no tiene que hacer mucho, solamente haga o compártalo con algún amigo. Están quedando en YouTube, están quedando grabados los estudios. Si necesitan el link, ustedes nada más díganos y lo vamos a poner después del estudio para que ustedes los puedan mirar después. Y sí me gustaría que ustedes lo compartan para que sea de bendición para alguien más. Voy a entrar al estudio. Y hermanos, quiero contarles una historia muy bonita que el Señor me dio cuando estaba yo en oración y en estudio. Estaba estudiando la palabra de Dios y estaba orando, y el Señor me dio esta bonita historia que primero voy a llevar a ustedes y luego ya entro al estudio. Había una vez un rey bueno. Este rey era bueno, grande, fuerte, y su sabiduría era incomparable. Todos los que lo escuchaban se quedaban sorprendidos de su inteligencia. Pero un día, él estando en su reinado tranquilo, escuchó un murmullo de hombres y pensó, ¿qué murmullo sería lo que él escuchaba? Y se acercó a esa gente. El pueblo comenzó a decirle a este rey bueno, ya no queremos ser gobernados por ti, queremos otro rey. Queremos que nos deje hacer todo lo que queramos sin que tengamos que darle cuenta a nadie. Este rey era tan educado y gentil que decidió hacerse a un lado y dejar que este pueblo escogiera a otro rey. Este rey bueno solo les advirtió que el rey que ellos escogieran los iba a hacer sufrir. Les iba a poner cargas pesadas a ellos y a sus hijos. También tomaría a sus hijos y los haría sus siervos. Tendrían que diezmarle de su tierra y de sus rebaños. Al paso del tiempo, todo el pueblo comenzó a padecer por causa de la mala administración de este rey malo y desobediente. El rey bueno dijo, ahora les enviaré yo un rey a ustedes para que los dirija y los juzgue con justicia. Este rey bueno miró a su alrededor y miró que no había nadie bueno que pudiera dirigir a este pueblo. Entonces, el rey bueno, movido a misericordia, les mandó a su propio hijo. El rey bueno dijo entre sí, como es mi propio hijo, le tendrán respeto. Mas esta gente, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, lo golpearon, lo escupieron, lo ultrajaron y finalmente lo mataron. Ahora sí voy a pasar al estudio. Esta es una historia muy bonita que el Señor me dio a mi corazón y que la quise escribir y les comparto esta historia. El Evangelio de Jesús, y vamos en la lección número 4. ¿Dónde está el rey de los judíos? Le he puesto por título, ¿dónde está el rey de los judíos? Y para eso me tocó a mí llevarle a ustedes
a Mateo capítulo 2 y vamos a comenzar el versículo 1. Me voy a ir despacio para poder entender y comprender las escrituras. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, el rey de reyes nació en una zona gobernada por un rey humano. Y este rey era el rey Herodes el Grande, que no fue tan grande. Y el nacimiento de Jesús tuvo lugar en un determinado lugar que se llama Belén de Judá, una pequeña población que estaba situada a unos 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Belén era conocida antes como Éfrata. El nombre más destacado para esta población fue el de la ciudad de David. Allí vivió el rey y en ese lugar fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Si se acuerdan ustedes, tocamos ya los temas de los reyes, ¿verdad? En la genealogía de donde viene nuestro Señor Jesucristo según la carne. Y tocamos los temas de todos los reyes que están ahí en la genealogía. Y si ustedes se fijan, todos los reyes fallaron. ¿Por qué? Porque eran humanos y el humano siempre tiende a fallar. Somos imperfectos y por eso era necesario alguien perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios se proveyó del linaje de David para que de allí viniera nuestro Señor Jesucristo según la carne. La profecía lo anuncia como la cuna del Mesías. Aquí en Belén lo anuncia de Éfrata, lo anuncia como la cuna del Mesías. Y Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si se fijan, mi esposo les acaba de explicar, ¿verdad? A ustedes que Dios, ¿verdad? Él no tiene principio ni tiene final. Él es Dios desde antes de la creación del mundo, es antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob, pero él amó a este pueblo y lo sigue amando y por eso él era su rey de ellos, ¿ok? Por otro lado, el tiempo histórico del nacimiento está vinculado al tiempo del reinado de Herodes el Grande, que no fue tan grande. El fundador de la última dinastía que reinó en Judea era un idumeo que había sido nombrado gobernador de Judea por su padre Antípatro. Fue el prototipo del tirano, sanguinario y cruel. Si ustedes se fijan, él fue el que mandó matar a todos los niños cuando se miró burlado, ¿verdad? De los magos, cuando los magos le fueron a buscar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarlo. Este rey que tanto estaban anunciando en el Antiguo Testamento, los profetas, los antiguos, que iba a venir uno de la simiente, ¿verdad? De la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, estaban anunciando, profetizando a ese rey tan esperado. Bueno, pues aquí se cumple esa hermosa escritura donde estaban esperando, pero este rey malvado, sanguinario, perverso, hizo muchas cosas malas, mató a todos los descendientes de la dinastía Asmonea, incluyendo a su segunda esposa, a su suegra, a sus hijos,
Aristóbulo y Alejandro era un rey odiado por todo el pueblo. Imagínense, por eso dice el Señor Jesucristo que nos miró como ovejas que no teníamos pastor, miró todos dispersos, miró la necesidad de todo lo que él miraba malo que estaba pasando y se miró en la necesidad de encarnarse el mismo Dios, ¿ok? Pero Mateo 2:2 en este tiempo donde estamos, hermanos, quiero irme despacio. Creo que vamos a abarcar solamente dos versículos, pero me quiero tomar mi tiempo para que ustedes lo puedan entender y yo poderlo explicar y yo también poderlo exponer. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jehová era el rey de los hebreos en el principio de toda la historia. Era el rey de los hebreos, acordémonos, ¿ok? En primera de Samuel 12:12, ahí vamos a encontrar toda la historia en el capítulo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Dios era el rey de ellos desde el comienzo, desde que le promete a Abraham, ¿verdad? Él cuando le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a dar una ciudad, te voy a dar una nación y tú vas a ser el jefe, tú vas a ser, de ti va a salir muchas naciones, muchos pueblos y Dios le promete bendiciones, pero él era el rey de ellos, él era el rey desde el comienzo de la creación, era rey de Abraham, era rey de Isaac, era rey de Jacob y de las tribus, él era el rey de ellos desde el comenzar. Dios los dirigió desde el comienzo cuando ellos estaban en Egipto. Él los dirigió a ellos, los dirige como rey, como Dios, porque las cosas que hizo Dios solamente las puede hacer Él, porque Él los dirigió con mano fuerte, con brazo extendido, los sacó con brazo fuerte de Egipto, los cruzó en el mar y separó el mar, los pasa por tierra seca y eso solamente lo podía hacer Dios. Ningún hombre humano podía hacerlo, ¿verdad? Ellos estaban pidiendo un rey que como todas las naciones para que los dirigiera, pero ese rey no iba a poder hacer todo lo que este rey bueno podía hacer. Él iba a abrir el mar, él mató a todos sus enemigos en un solo día, en una sola madrugada, ¿verdad? Porque los pasó de noche, pero en una madrugada él mató a todos sus enemigos, los egipcios. Entonces, él era la noche para ellos, en la noche para ellos, él era la luz y para el día él era su sombra. Entonces, él abarcaba todas las áreas de que ningún rey podía abarcar. Él podía dar, podía cuidar, podía proteger, podía sanar, podía orientar y podía dirigirlos. Los guió por el desierto, los alimentó, pero el pueblo pedía mirar a su rey, así como las demás naciones. Acordémonos que Dios era espíritu, ¿verdad? Y que él no podían mirarlo. Solamente había una sola persona que él hablaba a esa persona y esa persona se dirigía al pueblo. Por ejemplo, tuvimos a Moisés. Dios habló con Moisés cara a cara y él se dirigía con Moisés y ya Moisés hablaba al pueblo. Pero había ese intercesor entre Dios y el pueblo no podía mirar a Dios porque el mismo pueblo decía, si lo miramos nos vamos a morir y ellos sabían que no podían mirarlo, pero ellos estaban mirando todos los milagros, todas las
cosas tan hermosas que hacía Dios. Y Dios era el rey de ellos. Primera de Samuel 8:5 dice, y le dijeron, he aquí, esto le dicen al rey, a Samuel, al profeta Samuel, le está diciendo el pueblo, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, porque él fue dedicado en el templo desde que era un niño y él creció ministrando en el templo de Dios. Él era profeta y era juez. Samuel era profeta y juez, entonces él juzgaba al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo también les llevaba el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Entonces, pues no había necesidad que tuvieran un rey humano, porque tenían el rey divino y el rey divino proveía para que hablaranle al pueblo y también le llevaran el mensaje de Dios y también los juzgaban. Luego, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora vamos a mirar 4 puntos sobresalientes de un rey. Número 1, ¿en qué condición nace un rey de palacio? Un rey humano, ¿ok? Esto no abarca al rey David. El rey David, Dios lo sacó tras de las ovejas, de cuidar ovejas, y lo trajo, ¿ok? Lo trajo para hacerlo rey, pero el rey David era conforme al corazón de Dios, porque era humilde y era de una familia que no era tan reconocida. Entonces, esto abarca a un rey humano. ¿En qué condiciones nace un rey de palacio? Nace en una cuna de marfil o de oro, en una en una cuna de marfil o de oro. Allí nace un rey y es criado con los mejores lujos, las mejores cosas, tiene lo mejor en ese reino. Pero Jesús, el rey de los judíos, nació en un pesebre. Dios ya tenía un plan de redención para la humanidad. Si Dios haya escogido nacer en un palacio o en un templo, entonces no se haya cumplido la profecía en Isaías 7:14, ni tampoco usted y yo tendríamos la salvación que ahora podemos obtener por medio de ese nacimiento que Él, siendo Dios, se hizo siervo, ¿verdad? Pero se hizo siervo para nacer de esta manera, en esta forma, para redimirnos a nosotros, que ni siquiera éramos su pueblo, pero alcanzamos salvación gracias a que Dios se hizo siervo. Porque si Dios haya nacido como rey, entonces todos lo hayan puesto en lugares que le correspondían a él, como era el rey de Israel, en lugares altos, en lugares preciosos, en lo mejor del templo, pero él deja ese puesto para hacerse siervo por amor a toda la humanidad y por amor a nosotros. Nació en un pesebre el rey de los reyes, ni oro ni en plata él quiso nacer, humilde, paciente, amante y benigno. Con todas las gentes, él siempre lo es. Ahora, número 2, la educación de un príncipe que va para el reinado. Este príncipe que va para el reinado estudia en las mejores escuelas y en las mejores universidades. No importa el dinero que cuesten, ellos los mandan en las mejores escuelas. Son preparadísimos, ellos tienen mucha preparación, los reyes, ¿ok? Ahora, el rey de reyes estudiaba en la sinagoga y con la gente del pueblo. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Este es cuando se le desapareció a su papá y a su mamá, que lo andaban buscando y luego lo encontraron en el templo. Sentado él en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles,
y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense qué bonito. Los reyes van a las mejores escuelas, pero nunca se compara a la inteligencia divina, a la preparación que viene del cielo, porque es algo grande, algo maravilloso que Dios ya tenía en su pensamiento, que iba a traer ese rey perfecto, ese rey de reyes, ese señor de señores. Ahora, número 3, los reyes de la tierra se movían en los mejores carros, caballos y en este tiempo en aeronaves. Pero Jesús, el Rey de Reyes, caminaba de un lugar a otro. Pero en su caminar hacía sanidades, hacía prodigios, hacía milagros, era compasivo, era amoroso, lo conmovían las lágrimas de la gente que sufría, de los paralíticos, de los enfermos, de los que le gritaban: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, cuando él iba caminando, y él se detenía y los sanaba. Se detenía y hacía grandes prodigios y milagros. Esto lo hace solamente el Rey de los cielos. Esto no lo puede hacer un rey humano. Esto solamente lo hace un rey divino, el Rey de los cielos, el que se encarnó, el que tomó un cuerpo humano, el que anduvo en la tierra, el que anduvo con su pueblo y el que estuvo aquí. Él hacía todas estas maravillas. ¿Cómo las hacía? Caminando. Él no andaba en carros ni caballos de lujo. Él no lo traían en los mejores lujos, no. Caminaba, días caminaba para moverse a otra ciudad. Y él siempre andaba caminando. No, nadie lo movía con lujos. Número 4, los reyes de la tierra comían los mejores manjares y tomaban del mejor vino. El Rey de Reyes se alimentó con miel y mantequilla y pan sin levadura. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Así iba a ser alimentado el Rey de los cielos, el Rey de Israel, y ahora nuestro Rey de nosotros, porque antes, como dijo él era el Rey de Israel desde el comienzo, era su Rey. Pero cuando vinieron el Rey, los magos, cuando vinieron buscándolo, dijo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Sigue siendo el Rey de los judíos. Antes, en el comienzo, era el Rey, sigue siendo el Rey de los judíos, y ahora nosotros abrimos nuestro corazón para dejar entrar al Rey de Reyes en nuestras vidas. Y nosotros tenemos también que comportarnos como hijas del gran rey, como hijos del gran rey. Tenemos que comportarnos como él es. ¿Por qué? Porque somos hijos de realeza, somos hijos de un gran rey. Por lo tanto, no debe de haber en nuestra boca malos cosas, en nuestro pensamiento, malos pensamientos. No debe de haber eso, porque nosotros hemos dejado entrar al rey y no queremos hacer como el pueblo que les leí en la historia al comienzo. Ese pueblo dejó a ese rey bueno porque ellos querían ser gobernados por otra clase de rey. Pues nosotros tenemos que tener cuidado para también ser gobernados por este rey bueno, este rey que nació en Belén de Judá, este rey que cumple la palabra de Dios en el nacimiento de este rey, porque dice que el rey David
allí fue ungido. Donde nace Jesucristo, allí fue ungido el rey David por el profeta Samuel. Entonces ahí se cumple la escritura del nacimiento de este rey que andaban buscando los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido y queremos adorarlos. Ahora, el cumplimiento del pacto que Dios hace con Abraham, Isaac y Jacob, y luego con David, se cumple en estos versos, Mateo 2:2, diciendo, cuando dicen estos magos, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Después de toda esa genealogía de reyes que fueron fallando, después de todos esos reyes, vino un rey hermoso, un rey perfecto. Y estos magos con gran anhelo, con gran ilusión, le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y segunda de Crónicas 13:5 dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él, a sus hijos, bajo pacto de sal. Y segunda de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Y quién es eterno? Jesucristo. ¿Quién es el rey de Israel desde el principio y hasta el final? Rey de reyes y señor de señores. Me gusta mucho cuando el pastor lo expone al pueblo y le dice, y en su muslo trae un nombre escrito. ¿Cómo, pastor? En su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y Señor de señores. Ese es nuestro rey que nació en Belén de Judá. Y aquí estamos cumpliendo ese nacimiento de este rey, como Mateo lo expone. Mateo lo está exponiendo como rey, el nacimiento del rey, que era el rey de los judíos en el Antiguo Testamento, de los hebreos, era el rey de los hebreos y ahora es el rey de los judíos. Y nosotros, por su misericordia, abarcamos y entramos a ese reinado, y nosotros lo invitamos a entrar en nuestro corazón como nuestro rey, como rey de reyes y señor de señores. Dios les bendiga, y el pastor con nosotros. Damos gracias a Dios por habernos permitido esta tarde conectarnos para poder aprender de su palabra. Creo que todo lo mejor que hemos hecho el día de hoy, todo lo mejor es precisamente haber estudiado juntos su palabra, porque su palabra es vida y es luz. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por el estudio de tu palabra tan bonita, Señor. Amén. Al abrir, Señor, la Biblia, Señor, la mente, el corazón, el espíritu son alimentados, Señor. Amén. Y hay un crecimiento, Señor. Hay, Señor, entendimiento. Gracias. Te damos gracias, bendice, Señor, al pueblo, a la iglesia, bendice a los hermanos, y te damos toda la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Acuérdense Amén. de compartir.